Pero hablando de ultras, hombre, si contigo hacemos nuevamente un repaso por Europa, hombre, ultras, fútbol, Europa, nos podemos estar hasta mañana hablando casi. Sí, sí, sí. Además, es verdad que en clave Unión Europea parece difícil, ¿no? Incrustar las dos partes porque volvemos al eterno tema de las competencias. Es decir, la Unión Europea no sanciona situaciones, bueno, como las que se pueden haber vivido en el Metropolitano, en el Derby o otro tipo de situaciones. Pero vengo con un ejemplo un poco llamativo, ¿no? Porque permite hilar la relación fútbol-ultras y un efecto sobre la política europea son los ultras de la Estrella Roja de Belgrado, que probablemente sean quizá el equipo más importante de Serbia. En Serbia ha instalada una dinámica prorrusa bastante importante que incluso ejemplifica al presidente Alexander Vucic. Para mucha gente navega un poco entre las dos aguas, ¿no? Con guiños a Moscú y también a la Unión Europea, porque se trata de un país candidato a entrar en el bloque. Pero venimos de un tiempo en el que los ultras de la Estrella Roja de Belgrado, en lo que se refiere al fútbol, han sacado pancartas en apoyo a Rusia, en apoyo al régimen de Vladimir Putin y además, si nos vamos al baloncesto, donde también el Estrella Roja es un club importante, hay una anécdota para mal en la que los ultras del equipo impidieron a los jugadores del Estrella Roja portar una bandera ucraniana antes de un partido de Euroliga en apoyo a Ucrania y pidiendo el fin de la invasión rusa. Hasta ese punto penetra el fútbol o sea, penetra la política en el fútbol, en el baloncesto, en otros deportes. Creo que todos podemos pensar en situaciones como las de los atletas olímpicos, ¿no? Que también venimos de un año olímpico. El de la Estrella Roja es solo un ejemplo de cómo en la Unión Europea o en los países candidatos a entrar pasan estas cosas y quién sabe si es también una manera de poner freno a una futura adhesión del país, en este caso de Serbia, a la Unión Europea. Yo creo que la gente se acuerda de hace un tiempo cuando, yo creo que 2 o 3 temporadas, cuando el Real Madrid acabó un cuadrado con el Sheriff eh, Tiraspol, el en fase Tiraspol de de grupos Moldavia. del Tiraspol, que es el equipo moldavo, pero es un equipo de la región de Transnistria, que es una región que de facto pertenece a Rusia. Es decir, es Rusia la que tiene el control sobre Transnistria. Es decir, vamos a llamarlo territorio en disputa, pero de clara influencia rusa. Moldavia, por cierto, también país candidato a entrar en la Unión Europea. Sí, sí, la verdad que episodios como este hay. Y sobre todo, por ejemplo, ahora ya con este nuevo formato de la Champions odiado casi por los más futboleros. No, pero antes, cuando había el sorteo con las bolas, los grupos, recuerdo, por ejemplo, que se evitaba emparejar a equipos rusos con equipos ucranios. Y eso por parte de la UEFA, pero es que la FIFA también tiene, bueno, pues algunos enfrentamientos que se evitan. Sí, de hecho hay varios partidos que están vetados, que entre selecciones, a nivel de selecciones, que no se pueden celebrar, está literalmente prohibido que se celebren. El que más cerca, de hecho uno afecta a España, es el que más cerca nos toca. No, yo no sé si la gente lo sabe, pero España y Gibraltar no se pueden enfrentar. No puede haber un partido eh, entre las dos selecciones y de hecho yo creo que todo el mundo puede estar pensando en el tema de las fases de clasificación para Eurocopa, para Mundial. Nunca se va a celebrar en esos encuadres de grupos que son mucho más, vamos a decir, naturales que la nueva Champions. Nunca se va a dar un España-Gibraltar. Ya te dejo ahí la coletilla para que veas que a mí tampoco me gusta el nuevo formato. Pero no pasa solo con este, pasa evidentemente en Rusia-Ucrania, que es parece lógico que no se pueda celebrar, pero Kosovo tampoco se puede enfrentar ni a Rusia, ni a Serbia, ni a Bosnia y Herzegovina, es decir, esos cruces
están completamente vetados y, por supuesto, Armenia y Azerbaiyán, que están en, bueno, es un conflicto congelado el que tienen en la región de Nagorno-Karabaj, tampoco pueden jugar entre ellos a nivel de selecciones. Digamos que hay suerte, entre comillas, de que no son potencias futbolísticas muy grandes, porque si no, claro, estamos hablando de esto en unas primeras rondas clasificatorias, pero imaginaros una Eurocopa en la que Serbia y Kosovo van avanzando fases y resulta que las dos llegan a unos cuartos de final de una Eurocopa, unas semifinales. Evidentemente aquello no se podría evitar, pero bueno, la verdad que es curioso, o sobre todo curioso, llevamos ya un buen rato en el episodio contrastando, pues eso, la relación que hay entre política y fútbol, y que es algo pues que en Europa, además históricamente, Emilio, si miramos atrás, pues es algo que no nos lo estamos inventando ahora, vamos. No, el fútbol es un elemento político desde antes de la creación de la Unión Europea y posterior. Evidentemente a España le afecta directamente porque además es una herramienta que utilizan las dictaduras como, aquí hablamos muchas veces, Adri, del poder blando, ¿no? Es decir, es algo que mencionamos constantemente. Pasó en España durante el franquismo y también es contemporáneo a la dictadura franquista, por ejemplo, la dictadura de Salazar en Portugal, que tenía como elemento de poder blando al Benfica, ¿no? Con Eusebio como estrella en aquel momento. Benito Mussolini, por ejemplo, utilizó también a la selección italiana como elemento, vamos a decir, de fuerza para demostrar, bueno, pues lo que él consideraba o lo que en aquel momento era para mucha gente el imperio italiano, ¿no? Más recientemente venimos de hace 6 años de que se celebrase un mundial en Rusia, ya que estamos hablando de utilizar el deporte como elemento de influencia política, ¿no? El poder blando del deporte, no solo del fútbol, también de otros deportes y fuera de Europa también es importante. Es decir, para mucha gente, como pincelada final, para mucha gente el verdadero impulso de China en los tiempos actuales nació con las Olimpiadas de Pekín en el año 2008. Fue la muestra de fortaleza, ¿no? Y además, ya que hilo con el tema de los Juegos Olímpicos, para mucha gente, y de hecho hay artículos sobre el tema desarrollados. La mecha final que empujó al Reino Unido hacia el Brexit fueron los Juegos Olímpicos de Londres 2012. ¿Por qué? Porque mucha gente en ese punto abrió los ojos y dijo, bueno, si nosotros como país, como Reino Unido, podemos solos desarrollar esta obra deportiva o este evento deportivo de tal magnitud prácticamente sin ayuda de nadie, ¿por qué no vamos a sobrevivir sin ningún problema fuera de la Unión Europea? Es verdad que el referéndum tardó 4 años en llegar, pero Fueron tal cantidad de malas decisiones o preguntas, porque David Cameron también pensó, oye, si he ganado el referéndum de la independencia de Escocia, ¿por qué no voy a ganar también el del por ejemplo, por cierto, es importante que hablábamos antes de los partidos prohibidos, que suena un poco rimbombante, pero Inglaterra y Escocia sí que se pueden enfrentar. Por supuesto. Y además, cuando se enfrentan hay carne de memes, o sea, para quien le mole el fútbol, que lo mire en Instagram, en TikTok, hay carne de memes, de todo en esos enfrentamientos. Y quien le guste el fútbol y no siga a la media inglesa, que la siga, porque también disfrutan bastante con esos enfrentamientos entre Inglaterra y Escocia.